Hola, mi nombre es Esmeralda Reyes Estrada. Estoy cursando el primer cuatrimestre en la carrera de licenciatura en Derecho en el Centro Universitario Allende. El día de hoy voy a hablar sobre algunos temas que abordamos en la materia de Introducción al Estudio del Derecho, impartida por nuestro catedrático Manuel Malo Horta. Pues bien, voy a empezar por definir qué es un derecho y qué es una obligación. Un derecho lo vamos a entender como toda la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, y la obligación como todo aquello que se debe de hacer o abstenerse de hacer por alguna razón legal o moral. Una vez que entendemos estos conceptos, vamos a definir qué es un órgano jurisdiccional, que es toda entidad, autoridad o institución a la cual se va a dirigir para dirimir conflictos jurídicos. Estos desarrollan la función de atender las reclamaciones que van dirigidas a la realización del derecho, es decir, en los que se plantean, desarrollan y deciden las soluciones o los procesos civiles. Un ejemplo de los órganos jurisdiccionales es el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, Tribunal Electoral del propio Poder y tribunales colegiados, entre otros. Ahora, vamos a entender que un órgano no jurisdiccional son todos aquellos que no tienen la facultad de emitir sentencias obligatorias y que van a depender del Poder Ejecutivo, como lo es la Profeco, Secretarías del Estado, el DIF y la Fiscalía, ya que esta tiene... Ahora bien, pasando ya en materia de derechos humanos, es importante primero entender qué es un derecho humano, y esos son derechos básicos y esenciales inherentes a todas las personas sin importar raza, sexo, nacionalidad, etc. Y que van a ser importantes para un correcto desenvolvimiento, una existencia pacífica, próspera y digna sobre la tierra. Estos derechos humanos son la libertad, la justicia, derecho a la salud, a la educación, a la igualdad, entre otros. Estos derechos humanos también tienen características. Esas características son que los derechos humanos son universales, es decir, que son para todas las personas, no importa, todos los seres humanos tienen derecho a ellos, que son innatos, es decir, que se adquieren al momento de nacer, que son inalineables, es decir, que no se pueden transmitir de un individuo a otro, que son imprescriptibles, es decir, que no tienen vigencia, no tienen fecha de vencimiento, que son progresivos. Esto quiere decir que a medida que avanza la sociedad y las necesidades van a avanzar conjunto con ellas, y son irrenunciables, es decir, que no se pueden transferir ni renegar de ellos, además de que se centran en la dignidad e igualdad de los seres humanos, entre otras características pues básicas, ¿no? Estos derechos humanos los podemos encontrar en nuestra Constitución Política, tratados internacionales. Existen organismos que se encargan de proteger nuestros derechos humanos en caso de ser violados. Uno de estos organismos aquí en el Estado de Hidalgo es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, o la CDHEH. Este es un organismo autónomo, público, descentralizado, que tiene personalidad jurídica y patrimonio, que existe con el propósito de proteger a las personas de forma individual o colectiva de las acciones u omisiones que tengan nuestras autoridades o particulares que atenten contra la dignidad humana. Es decir, la CDHEH va a tener la función de protección, de defensa, de promoción y de difusión de nuestros derechos humanos. Esta comisión tiene algunas funciones. 4 de ellas muy importantes son: tramitar, investigar y dar solución a las quejas de la ciudadanía conforme a la ley. La otra es supervisar que se respeten los derechos humanos en todas las actividades que realicen los servidores públicos y administraciones públicas. Prestar apoyo y asesoría jurídica integral a las personas que los soliciten, así como canaliza y en ocasiones acompaña directo a las instituciones. Y por último, emite recomendaciones, observaciones y sugerencias públicas al superior jerárquico de los servidores públicos que lesionen los derechos humanos por sus actos u omisiones. Pero la CDHEH no tiene
no tiene competencia en materia electoral, jurisdiccional, asuntos entre particulares y violaciones cometidas por autoridades federales, ya que de esto se va a encargar la CNDH. Bueno, el procedimiento para llevar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos es por medio de un escrito en el cual tiene que llevar la firma o huella digital del interesado, así como datos identificatorios como lo es el nombre, apellidos, domicilio, número telefónico y correo electrónico, tanto del interesado como del representante de queja. También debe contener un escrito en donde relaten los hechos, incluyendo modo, tiempo y lugar en que ocurrieron, así como información relevante, evidencias o indicios que llevan a la identificación del presunto acto violatorio. En caso de que sean muy urgentes, se pueden presentar por diferentes medios de comunicación, así como de manera presencial. En cualquiera de estos dos supuestos, el servidor público va a levantar un acta circunstanciada de la queja y les va a hacer saber que van a tener que rectificar con un escrito, a menos de que haya sido de manera verbal. Cualquiera de estas quejas presentadas ante la comisión por cualquiera de los medios servirán para iniciar su investigación. Como ya les mencioné, la queja tiene que ser ratificada. En caso de que la persona no pueda asistir porque esté privada de su libertad o recluida, o porque se encuentre su domicilio fuera del estado, la comisión tiene que mandar una persona ante ella para que haga esta ratificación. Si no se ratifica, se va a dar por no presentada, a menos de que la comisión considere que hay una violación grave de derechos humanos, entonces se puede proseguir de oficio. También, si hay una persona que no sepa escribir o que no sepa hablar en dado caso de las lenguas indígenas, también se tiene que poner a alguien para que haga una buena. Y pues bueno, una vez que se haya comprobado que existió violación de los derechos humanos, ya concluida la investigación, ya que se analizaron las pruebas, los argumentos, las diligencias, todo esto, la comisión va a proceder a elaborar su proyecto de recomendación, y también se emitirá una recomendación en el caso de que no haya lugar a emitir una propuesta de solución, o que habiéndola emitido ella no hubiera sido aceptada o totalmente cumplida. En la recomendación se señalan las medidas que procedan para la efectiva resolución de las afectadas en sus derechos fundamentales, y la recomendación será pública. Ahora bien, ocurre algo muy importante en tema de derechos humanos, y es la reforma constitucional que se da en el 2011, en donde se pone como centro la dignidad humana. Es una reforma que representó el avance jurídico más importante en la historia de México para el goce y disfrute de los derechos humanos. Esta reforma trajo cambios muy importantes y se los voy a leer porque son cambios que valen la pena escucharlos, que no se pierda nada de esta información, porque vino a cambiar y a revolucionar mucho en tema de derechos humanos. La primera es la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales, la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro personae cuando apliquen normas de derechos humanos. Esto significa que deben preferir la norma que más beneficie a la persona. Y por último, la obligación para todas las autoridades, sin decisión alguna, de cumplir con 4 obligaciones específicas: el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de que se establece la obligación de que cuando existe una violación, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. Ahora, la reforma también incluye 3 mandatos muy específicos que las autoridades deben trabajar. La primera de ellas es incluir en la educación en todos los niveles los derechos humanos. Esto es para que todas y todos conozcamos nuestros derechos y los hagamos valer. También hacer prevalecer los derechos humanos en el sistema penitenciario, ya que recordemos que el que estés recluido no te hace que te quiten tus derechos humanos. El único derecho que se te va a quitar, por así decirlo, es el derecho al voto. Ningún otro se va a quitar por esta condición.
Y por último, colocar los derechos humanos como principio rector de la política exterior del país. Entonces, como vemos, esta reforma es muy importante en materia. Ahora bien, hace un rato hablábamos sobre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que se va a encargar de proteger y defender nuestros derechos aquí. Pero también existen otros órganos fuera del país que tienen la misma función. Una de ellas es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es un órgano de la Organización de los Estados Unidos de América, que tiene sede en Washington, D.C. y que pues prácticamente existe para promover la observancia y defensa de los derechos humanos, además de que funge como órgano consultor de la OEA en esta materia. Conjuntamente con esta comisión existe la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, y que es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, que va a tener atributos atributos y competencias para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de compromisos realizados por todos los estados partes que participaron en la Comisión Americana de los Derechos Humanos, o la CADH. Estos 2 organismos, ya hablamos en videos anteriores, la Corte realizó 10 sentencias muy importantes en nuestro país, en las cuales sentencia al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos en casos como Campo Algodonero, caso Radilla Pacheco, entre otros casos. Son 10 sentencias muy importantes en donde esta Corte le jala prácticamente las orejas a México y lo hace responder y lo hace responsable de la violación de derechos humanos. ¿Cómo está conformada esta Corte? Pues bien, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos está integrada por 7 juezas y 7 jueces, que también son miembros de la OEA, y pues la composición actual de la Corte es la siguiente. Se las voy a leer porque la verdad son demasiados y no me acuerdo todos del nombre, pero tenemos como presidenta a Elizabeth Odio Benítez de Costa Rica, a Patricio Pazmiño Freire de Ecuador, que es el vicepresidente, a Eduardo Bio Grossi, que es de Chile, a Humberto Antonio Sierra Porto de Colombia, a Eduardo Ferrer MacGregor de México, y a Eugenio Raúl Zaffaroni de Argentina, y Ricardo Pérez Manrique de Uruguay. Actualmente sí está conformada la Corte Interamericana y, como les digo, se va a encargar de sentenciar a los estados que no cumplan con los compromisos que se adquirieron pues en esta convención. Podemos concluir, como lo vimos a lo largo de este video, que es importante que conozcamos nuestros derechos humanos, que conozcamos sus características para que los hagamos valer, y que en caso de que nuestras autoridades con sus acciones u omisiones violen estos derechos fundamentales que tenemos, hay organizaciones como lo es la CDHEH aquí en Hidalgo o la CNDH que los van a proteger y que van a tratar de reparar el daño a estas violaciones. En casos mucho más graves, también existe la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como ya vimos que tiene sede en Washington, o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como en San José de Costa Rica, que han emitido sentencias muy importantes que han cambiado la forma del proceso en México, como lo es el caso Radilla Pacheco, el caso Rosendo Cantú, el caso del Campo Algodonero, que fueron sentencias muy importantes que pues prácticamente vinieron a cambiar un poco el rumbo de cómo se estaba llevando la justicia en México. Aún existen casos bastante, pues, ¿cómo decirlos? Bastante comunes de violación de derechos humanos. Pero para eso la reforma de 2011 es muy importante, porque pues aplica prácticamente que desde la educación en todos los niveles se dé educación sobre derechos humanos. ¿Para qué? Para que no seamos ignorantes en este tema, para que no aprovechen de que no sabemos sobre nuestros derechos humanos y los violen sin consecuencia alguna. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Traté de resumir un poco el procedimiento. La verdad es que hay muchas
pues cuestiones que mirar sobre este procedimiento, más porque existen varias cuestiones que hay que ver. Entonces traté de sintetizarlo un poquito para que se pudiera entender. Y pues conozcamos nuestros derechos humanos, conozcamos también nuestras obligaciones, porque como siempre, como tenemos derechos, tenemos obligaciones, hay que conocerlos para que en un futuro no se nos violen nuestros derechos y no violemos los derechos de las demás personas.